Mis queridos hermanos y hermanas, hoy es el domingo de la Divina Misericordia, el segundo domingo de Pascua, y el Evangelio que es proclamado en la liturgia del día de hoy está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Y lo que yo aquí les quiero presentar y ofrecer es un breve y sencillo estudio de este pasaje, con la finalidad de que nos ayude a comprender este texto, con la finalidad de que nos ayude a profundizar y a escuchar lo que Dios nos quiere decir el día de hoy, en este segundo domingo de Pascua, en el domingo de la Divina Misericordia. Y lo que este pasaje nos presentará son dos apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos. Cada una de estas apariciones está separada por una semana. Es decir, la segunda ocurre 8 días después de la primera. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos en este momento es ¿cuándo? ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo ocurrió la primera aparición de Jesús resucitado a sus discípulos? Y esto es lo que nos dice el evangelista. Así comienza el evangelio para este día: al anochecer del día de la resurrección. Es decir, la primera aparición de Jesús a sus discípulos tomó lugar el día de la resurrección. ¿Y cuándo? ¿Cuándo tomó lugar? ¿Cuándo pasó la resurrección? Tú tienes la respuesta: domingo. Es decir, el domingo de Pascua ocurrió la primera aparición de Jesús resucitado a sus discípulos. ¿A qué hora? Nos dice que al anochecer. Hay que saber que para los judíos el siguiente día comienza cuando se mete el sol. Entonces aquí estamos hablando de que era todavía en la tarde, a la mitad de la tarde, casi al finalizar la tarde, antes de que se oscureciera. Para dar una hora aproximada, podemos decir que esto ocurrió alrededor de las 3 de la tarde. Y el evangelista continúa diciéndonos que estando cerradas las puertas de la casa, y aquí es importante hacernos la pregunta: ¿por qué el evangelista nos quiere decir esto? Porque él pensó que era importante hacernos saber que las puertas estaban cerradas. Y una de las primeras razones que podemos ver pues es precisamente el miedo. ¿El miedo de quién? Por supuesto que tú sabes. El miedo de los discípulos. ¿Miedo de los discípulos a quién? A los miembros del Sanedrín, a los judíos. Ellos temían que les pasara lo mismo que a Jesús. Ellos temían ser apresados y ser acusados de los mismos cargos con que se le acusaron a Jesús. Pero ¿acaso será esta la única razón por la que el evangelista es preciso en mencionar que las puertas estaban cerradas? No, hay otras razones más. Es decir, nos dice que las puertas están cerradas para expresar el miedo de los discípulos, pero también para manifestar el poder. ¿El poder de quién? El poder de Jesucristo. Y más adelante vamos a ver cómo estas puertas cerradas ayudan a manifestar este poder de Jesucristo, pero también sirven como prueba de la resurrección, como prueba de que algo importante y trascendente pasó en la vida de Jesús, al cuerpo de Jesús. Y es algo que vamos a ver más adelante, esta idea del poder, esta verdad de la prueba como defensa para la resurrección. Y lo primero que decíamos: estaban encerrados, tenían las puertas por miedo a los judíos. Ya por ahí habían visto la tumba vacía, es lo que vimos hace 8 días. Ya por ahí María Magdalena había tenido un encuentro con el resucitado y va diciéndoles: he visto al Señor. Pero aún así hay miedo, aún así hay temor, aún así están actuando como si su líder estuviera muerto. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese día, en ese domingo de Pascua, al anochecer? Nos dice el evangelista:
que Jesús se presentó en medio de ellos, pero acordémonos que la puerta estaba cerrada. Es decir, aquí sí se manifiesta el poder del resucitado. No necesita de puertas abiertas. Él puede traspasar estas puertas. Y aquí la razón por la cual el evangelista quiere recordarnos que estas puertas estaban cerradas. Y Jesús les dijo, la paz esté con ustedes. Y hay una palabra que a este punto de nuestra vida, que a este punto en nuestra fe todos conocemos. Esa palabra que expresa paz, ¿verdad? Todos conocemos esta palabra. Shalom. Y si nos ponemos a estudiar el sentido de esta palabra, ¿sí? Vamos a descubrir que paz no significa ausencia. Paz no es ausencia de problemas. Paz no es ausencia de dificultades. Paz es presencia. Paz, shalom, transmite esa idea de estar completo, de tener todo. Entonces, lo que Jesús les da, lo que Jesús les ofrece, no es la ausencia de persecución, no es la ausencia de problemas, es el regalo de Dios. Porque ¿en quién tenemos todo? ¿En quién estamos completos? Solamente en Dios. Entonces esta expresión, la paz esté con ustedes, es el regalo de Dios mismo a sus discípulos. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Es que aquí estamos como que con dos realidades un poco opuestas, ¿verdad? Si pudo pasar a donde se encontraban reunidos los discípulos a través de la puerta cerrada, pues uno pensaría que están frente a un fantasma. Pero para asegurarse, para mostrarles de que no era un fantasma, por eso les dice, por eso les muestra las manos y el costado, para ver, para comprobar, para darse cuenta de que no es un fantasma, pero para mostrarles que el que está frente a ellos es el mismo que sufrió la cruz, es el mismo que murió. Y esto nos revela un tema muy importante y esencial en nuestra fe, ¿verdad? El cuerpo glorificado de Jesús. ¿Y será el único que va a tener ese cuerpo glorificado? San Pablo, ¿sí?, nos ayuda en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, a entender un poco más esta realidad, esta verdad, esta doctrina de fe del cuerpo glorificado. Y esto es lo que nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 42 al 44. Si tienes un tiempo en tu casa, tómate ese tiempo para abrir tu Biblia, para leer este pasaje con todo detenimiento. Lo mismo ocurre con la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo en descomposición y resucita incorruptible. Se siembra como cosa despreciable y resucita para la gloria. Se siembra un cuerpo impotente y resucita lleno de vigor. Se siembra un cuerpo animal y despierta un cuerpo espiritual. Pues si los cuerpos con vida animal son una realidad, también lo son los cuerpos espirituales. Y este es el cuerpo glorificado de Jesús. Este es el cuerpo glorificado que con la gracia de Dios un día vamos a tener. Y esta es nuestra fe. Y esto es lo que nos recuerda el catecismo de la Iglesia Católica. En el número 1017, creemos en la verdadera resurrección de esta carne que poseemos ahora. Y nos presenta el catecismo el mismo pasaje que acabo de leer. Pero es importante saber en lo que creemos. Es muy importante. Creemos en la verdadera resurrección de esta carne que poseemos ahora. Esta carne que recibirá ese cuerpo glorificado, como lo vemos, como lo descubrimos en el Evangelio del día de hoy. ¿Y cómo reaccionaron los discípulos? Por supuesto que cuando vieron al Señor,
se llenaron de alegría. Y de nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Y ya conocemos ese sentido de estar completo, de tener todo, de tener a Dios. Y también continúa diciéndoles, como el Padre me ha enviado, así también los envío. Y aquí esto nos lleva a un punto, a un tema muy importante que encontramos en el Evangelio de San Mateo capítulo 28. La gran tarea, la gran vocación, la gran comisión, el envío. La misión que todos tenemos, la misión que Jesús le da a sus apóstoles, a sus discípulos, y que cuando fuimos bautizados hemos adquirido también. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos en las naciones, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y después de decir esto, sopló sobre ellos. Será el único momento en la Escritura donde encontramos esta experiencia, esta situación de Dios soplando. Y nos podemos dar cuenta de que no es el único momento, ¿sí? Acordémonos y vayamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. ¿Y qué nos dice? Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en sus narices un aliento de vida. Y existió el hombre con aliento y vida. Y acordémonos, ¿sí?, que la misma palabra en griego, en hebreo, para soplo y espíritu, es la misma palabra. Están perfectamente conectadas y unidas. Y también en el libro del profeta Ezequiel vamos a encontrar una de estas profecías que Dios nos deja, que Dios nos da, que se cumple en Jesucristo. Y dice Ezequiel capítulo 37 versículo 9. Entonces me dijo, profetiza, hijo de hombre, llama al Espíritu. Dirás al Espíritu, esto dice Yahvé, Espíritu, ven desde los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Pero dígame una cosa, cuando Dios sopló sobre Adán, ¿qué es lo que recibió Adán? La vida física. Y si ahora los discípulos tienen esta vida física, ¿qué es lo que reciben cuando Jesús sopla sobre ellos? La vida espiritual. En este momento, Génesis 2:7, Adán recibe la vida física. En este momento, los apóstoles, los discípulos, reciben la vida espiritual. Y además les dice, reciban al Espíritu Santo. Por aquí podría haber un cuestionamiento, una duda, a ver. Pero si nosotros creemos que en Pentecostés, sabemos, ¿verdad?, que en Pentecostés es cuando reciben al Espíritu Santo. ¿Qué pasó en este momento? Hay varias posibles respuestas a este cuestionamiento, a esta duda. Una de las posibles respuestas es de que este momento, este pasaje, es la narración del evento de Pentecostés. Es Juan diciendo que ocurrió Pentecostés. Quizá no con los días, con la exactitud que nosotros lo hemos escuchado en los otros evangelios, pero aquí San Juan quiere aceptar, reconocer y mostrar ese gran evento. Otra de las posibles respuestas, ¿sí?, es de que los que estudian a profundidad la Escritura pueden decir que en el texto original no dice reciban el Espíritu Santo, sino que el texto original dice reciban Espíritu Santo, faltando aquí el artículo. Reciban Espíritu Santo en vez de reciban el Espíritu Santo. Es decir, lo que recibieron no fue toda la totalidad de la gracia, de la presencia del Espíritu Santo. Recibieron algo, pero en el día de Pentecostés recibieron plenamente ese regalo del Espíritu Santo. Lo que aquí importa es que pasó. Lo que aquí importa es de que el Espíritu Santo
viene a nosotros, habita en nosotros. Es lo que realmente importa. Y Jesús continúa diciéndoles, a los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. ¿Qué sacramento nos está dejando Jesucristo en esta parte? ¿Qué sacramento Jesús está instituyendo en este momento? Claro, yo sé que tú tienes la respuesta. El sacramento de la confesión. Y es que acordémonos que en el Antiguo Testamento el pecador tomaba un animalito que iba a ser ofrecido por los pecados, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía el penitente, el pecador? Colocaba sus manos sobre la víctima, sobre el animalito, y confesaba sus pecados al sacerdote. ¿Y quién moría? Moría el animalito. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos ese cordero que se ofrece por nosotros. Pero aún así tenemos algo que hacer, ¿verdad? Es decir, hay que confesar los pecados. Pero Padre, ¿por qué ir con usted? ¿Por qué ir contigo? Es necesario, ¿sí?, confesar los pecados para cumplir lo que Jesús nos dice, porque dice, a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber qué pecados hay que perdonar? ¿Cómo vamos a saber qué pecados no hay que perdonar si no conocemos los pecados, verdad? Por eso es necesario confesar los pecados para saber, para hacer ese discernimiento que Jesús nos está invitando a hacer. Y todos conocemos de lo sagrado, del silencio sagrado que existe en la confesión. Y el Evangelio continúa diciéndonos, Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Acordémonos que hace unos momentos Jesús les daba esa comisión. Jesús los enviaba, así como el Padre me envía, los envío yo. Vayan y hagan discípulos. ¡Qué pronto están cumpliendo esa tarea, ¿verdad? Alguien no había experimentado al resucitado y prestos le anuncian el mensaje a uno de los suyos. Hemos visto al Señor. El mensaje que nos llega a nosotros hasta el día de hoy, el mensaje que proclamamos, que anunciamos, hemos visto al Señor. Pero Tomás les creyó. Esto es lo que encontramos. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Tomás les creyó. Tomás cree en este momento de su vida en la resurrección. Podríamos decir que no, ¿verdad? Pero díganme, ¿es el único que no ha creído? ¿Es el único en este punto que se muestra como el incrédulo? Pareciera que no, ¿verdad? Porque antes de hemos visto al Señor, ya lo habíamos escuchado. María Magdalena ya había tenido un encuentro con el resucitado, a quien confundió con el jardinero, y va y se lo dice a los discípulos, y va y se lo dice a los apóstoles. Y parece que tampoco le creyeron. Parece que tampoco creyeron en el testimonio de las mujeres, como leemos en los evangelios sinópticos. Es decir, a veces vemos a Tomás como el que duda, como el incrédulo, y sí tuvo ese momento. Pero es importante y necesario hacer notar, hacer saber que no era el único. Y no es el único, ¿sí?, para ver, para comprobar que no siempre dudó, que
antes y después de este momento tan trágico y tan doloroso para la vida de los apóstoles, de los discípulos, Tomás nos muestra otra cara. Y si ustedes van al Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 16, van a ver esa otra cara muy diferente al que duda, muy diferente al que no cree. Los invito, tómate ese tiempo para que vayas a tu Biblia. Abre tu Biblia y busca este pasaje y te vas a encontrar con una cara muy opuesta a la del incrédulo. Y después, ¿sí? Después la tradición nos dice que murió mártir en India. Es decir, era alguien que creía. Pero la duda, el miedo, el temor, claro, viene marcado, viene motivado por este trago amargo, por este momento tan doloroso de la crucifixión. Y aquí concluimos nuestra primera aparición de Jesús resucitado a sus discípulos. A partir de este momento entramos en la segunda aparición. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió la segunda aparición? Y el evangelista claramente nos dice 8 días después. Es decir, la primera aparición tomó lugar en el domingo de Pascua. La segunda aparición toma lugar el siguiente domingo. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Vamos a encontrar muchas similitudes. Pareciera que es casi igual la narración de la primera aparición y la segunda, pero también hay sus diferencias. En el primer momento, en la primera aparición, Tomás no estaba. Ahora sí está. Y por ahí también hay otra gran diferencia que vamos a descubrir, ¿sí? Otra gran diferencia en los dos encuentros. Pero primero hablemos del 8 días después. 8 días después se refiere al siguiente domingo. Y en el lenguaje, en el simbolismo de la escritura, ¿sí? El domingo es el primer día, pero también cuando hablamos del octavo día, también se refiere al domingo. Entonces, si ustedes encuentran esta expresión, este término del primer día, sepan que se refiere al domingo. Pero también si ven el octavo día, sepan de que también se refiere al mismo día, al domingo. Entonces 8 días después estamos hablando del domingo. El 8 tiene un gran simbolismo, una gran realidad, ¿verdad? El 8 expresa, simboliza, refleja salvación, regeneración, redención. El 8 se convierte en el número de la nueva alianza. Por eso tan impactante, tan importante, tan trascendente esta realidad de 8 días después. Si a ustedes les gusta la arquitectura de la iglesia, van a ver que muchas iglesias eran construidas con esa imagen de 8 lados. Muchas de las fuentes donde toman lugar los bautismos están construidas así, 8 lados, reflejando esta importante realidad. Y Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. El Evangelio no menciona ya el miedo, ¿sí? Esa es una gran diferencia que ahora encontramos en esta segunda aparición. En la primera aparición, la puerta estaba cerrada por miedo. Acá ya no hay miedo. Acá ya no hay miedo, pero la puerta sigue estando cerrada, ¿sí? Y se presenta con las mismas expresiones, ¿sí? Se presentó en medio de ellos. Es decir, esa puerta cerrada, Jesús sigue traspasándola, Jesús sigue revelando y mostrando su poder a través de ese hecho. Pero también el hecho de que Jesús pueda pasar esas puertas cerradas es una prueba contundente de la resurrección. Porque en los primeros días de la iglesia había muchos que no creían en la resurrección. Y existía la teoría, la idea de que Jesús había sido declarado muerto de forma prematura, es decir, que no murió completamente. Y dicen, según ellos, que más tarde Jesús fue reanimado.
Pero es decir, un cuerpo reanimado podrá cruzar una puerta cerrada, ¿verdad que no? Entonces algo sí pasó. Y ese algo es resurrección. Y esa es una prueba contundente de la resurrección. El hecho de que Jesús pueda cruzar, traspasar estas puertas cerradas, estos lugares cerrados. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela a mi costado y no sigas dudando, sino cree. Dígame algo. ¿Jesús condenó a Tomás por dudar? ¿Jesús condenó a Tomás por no creer? No. Le muestra lo que necesitaba, le muestra lo que buscaba. Por eso es muy importante lo que tú crees. Jesús aquí le anima a creer. Es muy importante lo que tú y yo creemos. ¿Y cómo responde Tomás? Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Qué gran testimonio, qué gran expresión de fe, qué gran profesión de fe, de las más grandes encontradas en la Escritura que se refieren a Jesucristo, Señor mío y Dios mío. Qué gran profesión de fe, que reconoce la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dice, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Y claro, esta expresión, esta respuesta de Jesús nos lleva a una palabra, a esa palabra que todos conocemos y que todos tenemos y que algunos necesitamos más de esto, ¿verdad? Fe. Pero ¿de dónde nos viene esta fe? Y en la carta a los Romanos encontramos en el capítulo 10, versículo 17, así pues, la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. La fe nace de una proclamación, de la proclamación de Cristo, del resucitado. Lo que proclamaron los apóstoles, los discípulos al mundo. Proclamación que ha llegado hasta nosotros, mensaje que ha llegado hasta nosotros, fe que llega a nosotros, fe, proclamación, mensaje que estamos llamados a transmitir a otros. Y el evangelista concluye este pasaje diciendo, otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Hay que notar que el evangelista dice estos y muchos signos. Si nosotros hacemos un estudio del Evangelio de San Juan, vamos a encontrar que en el Evangelio de San Juan no se habla de milagros, sino se habla de signos. Si hacemos este estudio profundo, ¿sí?, del Evangelio de San Juan, vamos a encontrar signos, y especialmente 7 signos en la vida de Jesús. ¿Pero qué son estos 7 signos? ¿Por qué prefiero usar signos en vez de milagros? Es decir, estos signos sí son milagros que revelan una verdad teológica, que revelan una verdad de Jesús, que revelan una verdad de Dios. Entonces, muy importante, ¿sí?, en el Evangelio de San Juan, recordar que Él habla, que Él manifiesta, que Él presenta signos y no milagros. Pero signos son esos hechos, son esos milagros que revelan una verdad teológica. No es el momento, no es el tema, ¿verdad? Pero son 7 signos muy importantes en la vida pública de Jesús, y el primero de ellos es cuando convierte el agua en vino en las bodas de Caná. El segundo signo es cuando sana al hijo de este oficial. El tercero es la sanación del paralítico. El cuarto es la multiplicación de los panes. El quinto es la sanación del hombre que ha nacido ciego. El sexto
es traer de nuevo a la vida a Lázaro. Y por supuesto, el séptimo es la resurrección. Este séptimo es el que hemos hablado el domingo pasado y este domingo. ¿Y qué verdad teológica revela y manifiesta? La divinidad. La divinidad de nuestro Señor Jesucristo es lo que manifiesta este séptimo signo. Y todo lo hace por nosotros, por ti y por mí. Y esto es misericordia. Que Dios los bendiga.